Ahora sí. Debo señalar de todas maneras que no se había dicho anteriormente, muy pocas veces lo he dicho, y es una falta mía. Estas cartas normalmente las está haciendo Marcos Salón. Él es autor de estas cartas, por si acaso. Y conviene decirlo porque también es un poquito de tiempo que se da para poder hacer la carta, ¿no es cierto? Y sacarla prácticamente de las letras y ponerle más imágenes. Así es que por eso lo digo. Ahora bien, yo ahora voy a hacer una lectura de la carta para poder entenderla bien, saber de qué se está hablando, de qué vamos a conversar y posteriormente, de terminada la lectura de la carta, podemos hacer, ¿no es cierto?, un análisis eh, corto mediante de qué es lo que pretende decir Max Sendel con esta carta. La carta es la número 67, hecha en junio de 1916. Es importante que nosotros nos centremos en las fechas, es muy importante para poder centrarnos en la realidad que en esos momentos se está haciendo. Y dice los reales héroes del mundo en esa época. Aunque esta carta va fechada el primero de este mes, fue escrita un poco antes, es decir, en la víspera del Decoration Day. Esto es importante porque de esto se trata esta carta. ¿Qué es Decoration Day? Porque uno dice, bueno, el día de la decoración, ¿estamos decorando qué? No, Decoration Day se le dice, es el nombre original y tradicional del Memorial Day en Estados Unidos, el Día de las Memorias. Es una jornada dedicada a decorar las tumbas de los soldados caídos con flores y banderas. Esto fue establecido en 1868. Esto era muy importante que se supiera para poder después saber de qué se trata esto. Continúo. El 30 de mayo, día en que todos los americanos patriotas lo dedican a rendir honor a los héroes caídos por la integridad de la Unión. Reflexionando sobre este asunto, se me ocurrió que parece necesitarse siempre una calamidad o una catástrofe para que el hombre se olvide de sí mismo y se levante el llamamiento de una causa o ante la necesidad de la ocasión sin tener en cuenta las consecuencias. El hombre responde siempre en guerras, terremotos, incendios, naufragios, caídas de aviones, etcétera. Eso, pero pero ¿por qué debe requerir tales cataclismos para despertar en sí la virtud del sacrificio desinteresado, cuando esta abnegación es necesaria todos los días y a todas las horas, en todos los hogares, aldeas y ciudades? El mundo estaría mucho mejor si hiciéramos nuestras nobles acciones a diario, en lugar de solo en ocasiones de estrés excepcional. Puede ser que sea noble el morir por una causa grande, pero es seguramente más noble vivir una existencia de desprendimiento durante largos años, consolando a los demás y ayudándoles a ser mejores y más nobles, de morir esforzándose en matar a un semejante. Son muchos los padres que luchan años y años para ofrecer a sus hijos lo que ellos llaman un medio de ganarse la vida. Son miles y miles las madres que se afanan toda una vida en labores duras para ayudar que este trabajo por sus hijos. Hay millones de tales héroes de los que nunca se oye hablar porque ayudaron a sus semejantes a vivir en lugar de causar su muerte. Y no es una anomalía
que glorifiquemos a un ejército después de medio siglo, porque mataron, mataron y mataron, mientras que este ejército infinitamente mayor que ha alimentado y fomentado lo que hay de mejor en la tierra, permanece olvidado en sus tumbas. Como seguidores de Cristo, rindamos tributo a los héroes y heroínas que a través de años de sufrimiento lucharon por los demás, brindando cuidados tiernos en los días de desamparo, de la infancia mediante un servicio incansable de tiempos de enfermedad y con una participación paciente en la pobreza y en cualquier tribulación que pudiera sobrevivir. No aguardemos a que hayan desaparecido en el más allá. Glorifiquémosles ahora y siempre. Tampoco debemos señalar un día cualquiera del año para el pago de tal tributo, sino honrarles todos los días de nuestras vidas, buscando la manera de aligerarles de su carga, en digna emulación de sus nobles actos. Y como daremos con ellos, carecen de uniforme y tampoco exhiben sus corazones en las mangas. Están en todas partes y les encontraremos si los buscamos. Cuando más rápidamente formemos en sus filas, más pronto los honraremos a nosotros mismos, aliviando sus cargas y haciéndolos verdaderos sirvientes del Maestro. Todo aquello que hayáis hecho por el último de estos, mis hermanos, lo habéis hecho por mí. Y esa es la carta cortísima, pero muy contundente de lo que es esta carta número 67. Y quiero, no sé, partir yo primero, el que leyó la carta, eh, haciendo un resumen prácticamente, un análisis de lo que dice Max Handel, porque es una carta muy contundente, corta pero muy contundente. Habla primero de los desastres, ¿no es cierto? Las guerras, de los incendios, los naufragios. En esas condiciones normalmente el hombre se une. En los terremotos. ¿Cuántas veces no hemos visto, ¿no es cierto?, en muchos países que realmente ahí es cuando existe la desgracia, es cuando el país se une. Y es fundamental esto decirlo porque son las únicas veces cuando podríamos decir, dice Max Sender, debemos sacrificarnos por el resto de la gente, ¿no es cierto?, en forma desinteresada. Después habla sobre el diario vivir, una existencia de servicio a los demás. Es mucho más interesante que unirse solamente cuando hay desgracias. Y después también dice, sigue más abajo, ¿no es cierto? En vez debemos vivir una existencia de servir a los demás y fundamentalmente en vez de morir por matar a un semejante. Y hasta el día de hoy, fíjense los problemas que tenemos políticos, ¿no es cierto? Ucrania ve una verdad, Rusia ve otra verdad. Y por eso, por ver una verdad diferente y distinta, están matándose entre sí. ¿No es cierto? Uno defendiendo, el otro invadiendo y exhibiendo sus derechos, se están matando entre sí. Vemos que lo que está pasando en el mundo entero, qué pasa en Irak, qué está pasando en los países árabes, y así sucesivamente la violencia que se genera hoy día 2000, ¿no es cierto?, sobre el 2000 y que realmente en estos momentos, siendo el 25 de febrero de 2026, seguimos matando gente de esa forma, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, habla también de los padres, habla de los padres, ¿no es cierto?, que luchan día a día por esforzarse, por llevar, ¿no es cierto?, la comida justamente a su familia, que es muy loable. Esos son los verdaderos héroes. Después, glorificamos al ejército, glorificamos nuestra historia militar. No, no estoy diciendo que que no se haga. Muy por el contrario. Estoy diciendo perfecto que se haga.
Pero hay tantos y tantos héroes olvidados, y hace poco olvidados recientemente. Voy a dar un ejemplo. Hablo de la pandemia, 2019, muy cerquita. No del 1919, sino que 2019. ¿Y qué nos pasó con la pandemia? ¿Cuántos doctores no murieron? ¿Cuántos enfermeros no murieron con el COVID? ¿Cuántas personas murieron con el COVID y estas personas en los hospitales que simplemente, ¿no es cierto?, estaban exponiendo sus vidas fundamentalmente por darnos el alivio necesario? ¿Cuántos eran eso y cuántas veces no los hicimos sufrir? Yo todavía me acuerdo, 2019, cuando llegaban de repente al edificio eh, nuestros doctores, ¿no es cierto?, cansados después de un turno completo dentro del hospital y la gente los miraba con recelo, casi despreciándolos. ¿Por qué? Porque eran los que traían el COVID, ¿no es cierto?, al edificio, mirándolos con desprecio. Gente heroica, gente que estaba dando su vida por nosotros. Sin embargo, el ser humano actuaba de esa forma. Y no lo vi solamente en Chile, lo vi en muchas partes. Me acuerdo Ecuador. Ecuador no tenía en esos momentos las cantidades de funerarias necesarias para poder tener a sus muertos en féretros. No los tenía. Había todavía, me acuerdo las noticias, cajas de cartón, unas cajas de cartón con scotch, teniendo a su padre, su madre, ¿no es cierto?, dentro de su casa no refrigerada. Estoy hablando de Ecuador. También vi las fosas comunes en Estados Unidos y en camiones refrigerantes poniendo los cadáveres. Pero esas personas que se sacrificaban de los hospitales, realmente eran verdaderos héroes. Pero no hay un día del enfermero, ni hay un día del médico, o el día 2010 de la pandemia, en que podamos decir, pucha, gracias. Solamente eso, gracias. Porque esos son los verdaderos héroes que realmente nosotros deberíamos brindarle un abrazo o un reconocimiento. Nuestros padres, nuestros abuelos, que llegaron a Estados Unidos, que llegaron a nuestras tierras, que llegaron a Chile, Argentina, ¿no es cierto? Migrantes que realmente dieron el sacrificio, la cuota sacrificio, para que nosotros pudiéramos ir al colegio, para que nosotros pudiéramos tener nuestro pan en nuestra mesa. Ellos son los verdaderos héroes, los bomberos, bomberos de todo el mundo, que se sacrifican, ¿no es cierto?, por esos trabajos tan peligrosos. Entonces, evidentemente que el mundo está lleno de héroes. Y esos héroes hay que recalcarlos, hay que decirles que realmente se lo merecen. Y como les digo yo, todavía son los olvidados estos enfermeros, estos médicos. ¿Cuántos médicos? Alrededor de 150 médicos murieron en Perú. Argentina también hacía un vasto esfuerzo por querer tener esto afuera de la pandemia. Esa era la pandemia, 2019. Me acuerdo en Italia, cuando un padre tenía que ir a dejarle comida a su hijo a los límites de la ciudad porque vivía en otra ciudad. Y veíamos, ¿no es cierto?, el trabajo que hacía, dejaba en la alimentación y se tenía que retirar y su hijo iba a buscarla y se saludaban de lejos, a una distancia de 40 metros. Esa era el 2019. Ya se nos olvidó. Ahora seguimos, ¿no es cierto?, por nuestra vida, con todo lo mundano, pero es necesario detenerse un momento. Y esta carta creo que con- cumple con los requisitos de tomar conciencia de que realmente vivimos en un mundo y somos muy frágiles, pero el amor hay que repartirlo, no para tanta la gente que se dedica a matar a otros, sino que al contrario, a hacer vivir a otros. Y por eso yo les llamo a de repente un minuto de poder reflexionar sobre este tipo de temas y hacerlos presentes. Así que eso es mi opinión con respecto a esta
Linda carta al 67. Si alguien tiene algo más que aportar o preguntas, evidentemente, por favor díganlo, ningún problema. Para eso estamos. Armando, adelante, por favor. Sí, gracias Alberto por tu lectura y tu análisis y tu comentario. Esto, no, Max Heindel pone de evidencia muy sencilla y escuetamente la gran paradoja de los valores humanos, o sea, cómo los humanos tienen una gama de valores que en realidad, si nos ponemos a profundizar un poco, realmente son falsas, ¿no? Porque sí, es verdad, avalamos y valoramos y le damos loas y todo tipo de reverencia a personas que, en este caso, él menciona el ejército, ¿no? O sea, personas que han muerto en una guerra que a lo mejor ni querían ir a esa guerra, a lo mejor fueron obligados por muchísimas circunstancias, hasta por un servicio militar obligatorio. Eso muchas veces ha sucedido en muchos países y se enfrentan a una guerra que ni siquiera ellos están de acuerdo, por supuesto, ni siquiera quisieron ir. Y sin embargo se reverencian después que los matan, o sea, después que están muertos, pues entonces los reverencian como ser héroes de la patria porque fueron a luchar por tal o más cual ideología de la cual esto a lo mejor ellos ni eran parte ni compartían. O sea, es la gran paradoja del ser humano, esa gran esto falacia que existe en la adquisición y en la evaluación de los valores que el ser humano tiene de sí mismo y como paradigma para sus diarias evaluaciones de las cosas, ¿no? En fin, esto Magende lo habla con mucha claridad y expone lo más sencillo, que es aquella gente que en silencio se está sacrificando, nunca reciben una flor, nunca reciben un día de homenaje, un homenaje o un momento de homenaje. Y es realmente los que mueven el mundo. Un ejemplo de eso lo tenemos en Nikola Tesla, a quien le debemos todo lo que nosotros estamos ahora mismo usando. Si no fuera por Nikola Tesla, ni tendríamos luz eléctrica, ni tendríamos internet, ni tendríamos pantalla de televisión, ni tendríamos radio, ni tendríamos la mayoría de las cosas, ni luz, ¿cómo se llama? Fría, nada de eso. No tendríamos casi nada porque todos son patentes que él dejó inventadas y que fueron utilizadas por otros inventores para hacer otras cosas, eso, pero usando sus patentes porque él dejó eso ya de herencia en sus innumerables investigaciones. Sin embargo, ¿cuántas personas conocen a Tesla? Casi nadie. Uno le habla a Tesla, ¿tú sabes quién fue Tesla? Y dice, no, bueno, a Tesla le debe que estés hablando por teléfono y que me estés mirando a través de una pantalla. Y eso, desgraciadamente, eso sucede en todos los campos y en todas las cosas de la humanidad. O sea, eso es constante y eso es lo que está señalando precisamente Max Heindel en esta carta. Lo está señalando de una manera muy sencilla. ¿Quiénes son los verdaderos héroes? Aquellos que murieron en una guerra que a lo mejor no querían ir, o son estos que todavía diariamente están dando su sacrificio en el altar del desarrollo de la humanidad y en el altar del amor por los que se están sacrificando. Y esa es la gran enseñanza que Magender da en esa carta tan corta y tan contundente, porque realmente no está en contradicción la pequeñez del texto, en este caso con el contenido tan inmenso y profundo que tiene. Esa es una de las grandes virtudes de Max Heindel, poder sintetizar en pocas palabras grandes conceptos y grandes ideas. Gracias, Alberto. Gracias a ti, Armando, por tus explicaciones. ¿Alguien más desea hacer alguna explicación? ¿Algún aporte? Bueno, yo quiero, Adelante, Carmen. bueno, en realidad el Día de la Memoria en Estados Unidos, en realidad lo hacen justamente porque están todavía, y está aún el mundo todavía, en, en esa parte de las razas.
o sea, las religiones de raza, defienden el patriotismo. Entonces, morir por la patria era una tremenda cosa. Entonces, tienen campos enormes. Yo lo logré ver una vez que pude ir para allá. eh, Una cantidad, pero enorme de cruces como memoria de ellos. Y es entonces como nos dice Matt Hendel, fíjate que hace más de 100 años, nos dice justamente que lo más importante es justamente eh, ir, dijéramos, reduciendo el amor a la patria de a poco, aunque sea para mucha gente es muy importante todavía, y cambiarlo por el amor a la humanidad, al otro, al ser humano, sacrificándose por ello, o sea, el servicio amoroso y desinteresado a los demás que nos va a permitir seguir al Cristo porque vamos a formar el traje de novia, ese traje maravilloso que nos envuelve, que es el traje del Espíritu, para que podamos seguir al más allá y seguir al Cristo. Entonces, esta carta nos estimula a desarrollar la compasión, la misericordia, el amor, y unir la cabeza y el corazón a través justamente del amor. Nos da el conocimiento, eh, aquí es donde estamos, el conocimiento, pero el conocimiento es frío, tiene que ser unido al corazón, que es cálido y profundo. Y la oración también es algo que nace del corazón. Y es por eso que esta carta nos lleva justamente a dejar, dijéramos, las religiones de raza para entrar en esta nueva etapa del servicio amoroso y desinteresado a los demás, de unir la cabeza y el corazón para hacer de este mundo un mundo mejor, en que ya no hayan guerras, no hayan divisiones, no hayan gente que tiene demasiado y gente que no tiene nada y se está muriendo de hambre. Entonces, el desarrollo del amor, de la compasión, de ver al otro, del olvido de sí mismo, es algo absolutamente fundamental en este tiempo. Y es por eso que esta carta nos lleva a que meditemos sobre el asunto y no perdamos pero ni una oportunidad de servicio. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Oriana, por favor, adelante. Oriana, ¿me escuchaste? Orianita. ¿Me estás dando la pasada, Alberto? Exactamente, Oriana. Ya. ¿Sabes? Yo quisiera decir algo que es muy interesante. De repente, conversando con los alumnos, dicen, que yo no tengo donde servir, mi trabajo es muy intenso, tengo mucho que hacer, me paso entre trabajar, la casa y mi familia. Pues bien, ayudando a su familia está sirviendo, ayudando al cuando van en el autobús o va en el tren, en el metro que llamamos nosotros, y vemos que alguien lleva un paquete muy pesado y corremos y le sujetamos el paquete y le ayudamos a servir, a subir, estamos sirviendo. En pequeñas cositas estamos sirviendo. Creemos que no lo estamos haciendo, pero no. Lo importante es no hacerse el distraído cuando alguien necesita ayuda en nuestro camino. Por algo está puesto frente a nosotros. Eh, a veces la gente dice, sobre todo con mis años,
¿Para qué te preocupas? Tienes que preocuparte de ti misma nomás. Ya estás con muchos años. No te preocupes por lo demás. Si seguimos pensando así, retrocedemos, vamos hacia atrás, porque lo que no tenemos que estar pensando es en mí. Por supuesto, cuidar mi salud, eso sí, para poder servir mejor, pero que ese sea mi fin, el servir mejor, en ayudar al otro, desde el perrito que está abandonado hasta el niño que está llorando en la esquina, hasta el vecino que está con problemas y no puede sacar la basura porque está enfermito, le podemos ayudar. Cualquier cosa en nuestra vida, pequeñas cosas, son detalles que tenemos que hacer. Y los que lo hacen, eso es lo que dice la carta, son los pequeños héroes que no tienen corona, no tienen insignia, pero están siempre ayudando a los demás. Y yo creo que cuando estemos allá arriba, justamente es lo que nos van a decir. Felicidades porque ayudaste a XZW. Felicidades porque no te quedaste sentado cuando había que dar un plato de comida que te lo pedían en la puerta. Felicidades. Eso nos van a decir. Y claro, nuestros libros son para prepararnos, pero no quedarnos pegados en el libro que nos gusta tanto cuando alguien en la puerta nos está pidiendo un plato de comida. Yo creo que esa es la verdadera manera de actuar de un aspirante a las enseñanzas de esa cruz. Muchas gracias, gracias. Gracias, Oriana, muy amable por tus palabras. Susana, adelante, por favor. No, Alberto, si después cuando cierren queda tiempo yo hablo, ahora no. No hay problema. Gracias, Alberto. Sí, Y gracias por por esto que está muy buena esta carta, muy buena. sí, sí. Me acordé, Oriana, de tus palabras, me acordé de la carta número 3 también, que en marzo de 1911, en la carta 3 dice el servicio desinteresado a los demás. De ahí hay una expresión que Max Sennett marcó en esta carta, y esa es fundamentalmente el por qué yo. Entonces Max Sennett dice, ¿y por qué yo no? Que es justamente el servicio desinteresado a los demás. Me acordé mucho cuando tú estabas con tus palabras. ¿Alguien más desea hacer algún aporte? Bien, creo que pondremos la oración del estudiante y cerraremos. Ahora, ¿algún varón que pudiese decir la oración? Siempre le toca al más joven. Está bueno. Adelante, Armando. Eh, Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así Que así sea. sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo
para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Buenas